Lo ideal es que tu plato sea 50% vegetal, 25% harinas o granos y 25% proteína de algún tipo. Los argentinos somos muchas cosas, entonces en consecuencia es una cocina muy diversa. Para mí comer sano es comer variado. Yo no soy una fundamentalista para nada de la comida sana en el sentido de poco calórica o hipocalórica. No me interesan las calorías. Para mí Narda fue disruptiva porque ella cambió justamente esa forma de ver a la mujer en la cocina. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por asistir a la clase, por compartirla. Creo que hoy les va a dar un gusto muy particular estar en esta clase para todos, para los que saben y los que no, pero se trata de la cocina, es decir, de aprender un poco a saber cómo comer, de qué comer, cómo hacer la comida, y con una de las maestras más conocidas también de la televisión, que es Jimena Sáenz. Bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Y que además acabas de publicar un libro, Apuntes de Cocina, del que quiero comenzar la clase con algo que decís en instrucciones de uso en el libro. Sí. Decís, no, particularmente, que hay un libro que cambió mi vida, dice. Sí. El perfeccionista en la cocina se titula, que en realidad no es un libro de cocina, sino de un novelista muy conocido, un novelista inglés muy conocido, Julian Barnes. Y me gustaría saber por qué este libro cambió tu vida y cuándo lo leíste. Bueno, está buena la pregunta de cuándo lo leí porque fue un momento clave. Viste que los libros llegan a tu vida, uno no sabe por qué en un momento en el que tienen que llegar. A mí me gusta mucho ese novelista y me enteré que a él le gustaba mucho cocinar. Y había sacado un libro que se llamaba El perfeccionista en la cocina, que era un libro de ensayos sobre su experiencia cocinando, pero desde una persona que no era profesional, desde el punto de vista de un amateur. Y me regalan este libro, o lo compré, no recuerdo exactamente, justo cuando empezaba Cocineros Argentinos. Cocineros Argentinos empezó en enero del 2009. Estamos hablando del programa que se da por la TV pública, Exacto. Cocineros Argentinos, que vos empezaste a trabajar ahí. Empecé a trabajar ahí y sigo trabajando ahí. Es un programa, como decís, en la televisión pública que empezó en el año 2009 y sigue hasta hoy, 2017, o sea, ya tiene un montón de años en el aire. Y empezaba el programa y llega este libro a mis manos. Y para mí fue genial porque es la visión de un amateur, de alguien que usa los libros de cocina y usa los programas de cocina para aprender a cocinar y tiene muchas preguntas y muchas dudas. Por ejemplo, ¿de qué habla un cocinero cuando dice un manojo de frutillas? ¿Es un manojo muy grande? ¿Es un manojo chiquito? ¿Cómo sé cómo era la mano del cocinero? Entonces te ilustra todas esas preguntas de una persona que no sabe cocinar y que son las que justamente uno tiene que tener mucho cuidado como comunicador para estar bien atento a dar todos los detalles que el otro necesita. Entonces Claro. llegó en un momento clave. Claro, para entender qué le pasa al otro, porque a veces se pierde de vista eso, ¿no? Que el comensal o al que le interesa el tema, cuando un cocinero da una receta, no tiene en cuenta, dice, una taza de harina, bueno, una taza grande, chica, una tacita de café, ¿cómo sería? Totalmente. Y vos en este libro en particular prestás atención a ese detalle, ¿no? Decís, si son cucharitas, cómo tiene que ser la cucharita, y como si son gramos, cómo se pueden medir los gramos si no tenés una balanza. Exacto. No es muy común que los libros de cocina estén pensados y además en función de si sos este libro se abren los capítulos, tienen que ver con si sos una persona sola, que tenés que cocinar para vos mismo, si están en pareja, tenés que cocinar para dos, y así vas agregando cantidad de gente, con lo cual cambia inclusive el tipo de receta que ofreces. Totalmente. Un poco cuando empecé a pensar el libro, que fue a través de una invitación de Narda Lépez, que charlando en un momento que hacíamos un programa, yo trabajaba con ella en un programa en Utilísima, y ella fuera del aire me dice, ¿no querés hacer un libro de cocina para gente que empieza a cocinar, que se va a vivir sola? Yo me quedé con esa idea dando vueltas, y yo en ese momento vivía sola, y me pasaba que me daba fiaca cocinarme. Aún siendo cocinera, me daba fiaca cocinarme a mí misma, pero quería cocinarme para estar sana.
Entonces empecé a pensar en todas esas posibilidades, en la gente que vivía sola y que tenía que hacer recetas para uno, en amigas que vivían en pareja, y también los libros de cocina no atendían esa necesidad de una receta para 2. Son todas las recetas para 4, para 6, entonces siempre sobraba. Y también un poco pensar, en realidad esto me pasó a partir de ir a la casa de mis amigos a cocinar, y yo me desespero porque yo como cocinera tengo todo lo que necesito y en la casa de mis amigos que por ahí viven solos no hay nada. Hay una asadera media así toda doblada, hay una sartén muy finita. Entonces también me sirvió eso para estar alerta a que la gente no tenía tantos utensilios como yo. Entonces el libro lo pensé para esas cocinas, para cocinas muy básicas que tienen por ahí una sola sartén, un cucharón, una sola olla. Y traté de pensar las recetas para todos esos públicos. Y cuando hablas de comer sano, ¿por qué haces esa relación? No, yo quería, no me costaba cocinarme para mí, pero quería comer sano. Para mí comer sano es comer variado. Yo no soy una fundamentalista para nada de la comida sana en el sentido de poco calórica o hipocalórica. No me interesan las calorías. Trato de que no me interesen demasiado. Lo que sí me interesa es comer variado, comer muchos vegetales, comer muchas frutas, comer algo de granos, que eso puede incluir harinas o granos enteros, y comer proteínas. Para mí eso es importante. Y cuando vos vivís solo, por ejemplo, esto es muy típico de las personas que viven solas, se van a sentir identificadas, que es, llegas recansado a tu casa, te haces un café con leche, una tostada, un queso y te vas a dormir. Y comer eso una vez no pasa nada, pero si comes eso todos los días no estás incorporando vitaminas y como medio en chiste hablamos con una amiga, te podés morir de escorbuto, ¿viste? Como los marineros en aquella época que justamente como no tenían vegetales en los barcos no incorporaban vitamina C y se morían. Entonces, no voy a ser extrema porque por ahí uno incorpora vegetales de otra manera, pero si cenás todas las noches un café con leche y una tostada con queso, no sería la dieta más equilibrada. Entonces sí me preocupaba incorporar un poco de todo, de la carta de cosas que había para comer. Entonces trataba de decir, bueno, aunque sea me hago una omelette con unos champiñones y un tomate. Bueno, ya estás comiendo más equilibrado. Ahora, pero cuando haces la relación también de dieta equilibrada, tenés en cuenta a las personas, sobre todo las mujeres que siempre están preocupadas por el peso y demás. Vos estás recomendando acá unos espaguetis espectaculares, vi la foto, Sí. o sea, la foto sola, y todas las comidas, las albóndigas que proponen, son comidas muy caseras, pero de muchas calorías. Sí, por eso... no es para hacer dieta este libro. No es para hacer dieta, sí es para comer equilibrado en el sentido de completo, comer un poco de todo. El libro tiene muchos vegetales. Si lo mirás, incorpora muchísimos vegetales, que es algo que yo quería, un concepto que me importaba mucho porque yo trato de aplicarlo en mi vida diaria. Y al final del libro hay un apéndice de Diego Sivori, que es un nutricionista muy importante que trabaja con nosotros en Cocineros Argentinos también. Y el mensaje de él es, lo ideal es que tu plato sea 50% vegetal, 25% harinas o granos y 25% proteína de algún tipo. Entonces, más o menos tener eso en cuenta. Y no quiere decir que siempre sea una cosa muy básica de 25% de pechuga, 25% de arroz y 50% de ensalada, sino que un guiso a veces puede tener ese porcentaje, porque en un guiso de lentejas tenés los granos, tenés la carne y tenés un montón de verduras. Claro. Entonces, o en un salteado también incorporás esos porcentajes. Entonces es nada más estar alerta a, bueno, ¿cuánta verdura estoy comiendo? ¿Cuánta fruta estoy comiendo? Me pasaba en la época de la facultad que, bueno, yo hice el Instituto de Gastronomía y la facultad. Y en el Instituto de Gastronomía hacíamos nutrición y nos proponen hacer un calendario, una semana en realidad, y poner qué comíamos cada día. Yo decía, yo como sanísimo, pensaba antes de hacerlo. Cuando empecé a llenarlo, me daba cuenta de que comía puras tartas. Y la tarta no es lo más sano del mundo, porque tienes bastante masa, que en general son masas con grasa hidrogenada. Ah, pero tienen fama las tartas de ser sanas. ¿Viste? ¿Y por qué no? Y ahora están perdiendo un poco la fama de ser sanas que la tenían antes, en muchos casos porque las masas con las que están hechas tienen grasas que no son las más saludables de todas, porque son masas compradas. Si es con masa comprada y uno la hace con aceite, por ejemplo, con un poco de aceite, es una masa bastante saludable. Si la haces con manteca,
bueno, va a ser muy rica, pero no va a ser tan sana. Y a veces en el interior muchas tartas tienen crema, tienen mucho queso, tienen demasiada materia grasa y no estás incorporando tanta proteína. Crees que estás comiendo algo muy sano, pero no es tan sano al fin. Aun cuando sea una tarta de verduras. De verduras, que está buenísimo que tenga verduras, es una buena forma de incorporarla, pero no son diosas tampoco las tartas. Claro. Bueno, una de las, decíamos que los capítulos de este libro en realidad son cocina para uno. ¿Cómo seleccionaste en el caso de la cocina para uno? Son platos bien sencillos. ¿Cómo fue la elección de los platos? En algunos casos fueron platos muy sencillos que uno puede hacer rápidamente para uno. Por ejemplo, un omelette, unos huevos revueltos, una pasta con alguna verdurita. Son cosas que uno invierte en sí mismo 20, 30 minutos para cocinarse. Y en otros casos también el ingrediente mismo ya te avisa, entre comillas, que es para uno, porque por ejemplo una pechuga de pollo es perfecta para uno, claro. Un pollo entero no, o una bondiola de cerdo es más para más. Entonces, como que el mismo ingrediente también me pedía estar en un capítulo o en otro. Así que en el primer capítulo son cosas muy accesibles para hacerse para uno mismo. ¿Y tuviste en cuenta el tiempo de la cocción? Sí, por supuesto. De hecho, en un momento quería incluir en la receta cuánto tiempo llevaba, pero después decidimos sacarlo con la editora porque nos dábamos cuenta de que, bueno, cada uno tiene sus tiempos y a alguna persona por ahí cortar un tomate le llevaba más tiempo que a otra. Entonces no lo pusimos, pero sí, la idea es que en el capítulo de uno no lleve más de media hora. Claro. Y también es cierto que incluye todos los alimentos. No hay acá una comida vegetariana ni un capítulo particularmente dedicado a alguien, ¿no? No, exactamente. Hay, muchas de las recetas son vegetarianas, muchísimas, porque incluí mucha verdura, pero no es que hay solo para vegetarianos o solo para esto o solo para el otro. ¿Y vos tenés algún prejuicio con las carnes en particular? No. No, la verdad que a mí soy omnívora, como de todo, me gustan todas las carnes, me gustan los pescados, me gusta todo, pero bueno, respeto totalmente al que no decida comerlas. Hay mucha gente que es vegetariana por diferentes causas, por cuestiones de salud, por cuestiones ideológicas, hay gente que le da impresión la carne, así que lo respeto. Se puede comer equilibrado siendo vegetariano, pero en realidad mi intención más grande es que el omnívoro coma más verdura, porque los argentinos somos muy carnívoros, ¿viste? Claro. Entonces mi intención es ayudar a que la gente coma un poco más de vegetal. Ximena, la cocina, el ser cocinero, ¿es una vocación? ¿Nace como una vocación? Sí, yo creo que indudablemente. ¿Vos la sentiste particularmente en qué momento, en qué ocasión? ¿Así te recordás? De chiquita amaba cocinar. De hecho, empecé a cocinar a los 10 años, 11 años. ¿Pero por influencia familiar, porque Sí. tu mamá te permitía ayudarla en la cocina? No había ningún cocinero profesional en mi casa, pero mi mamá cocinaba mucho y me dejaba ayudarla. Mi comienzo fue, mi mamá hacía pasta frola y yo me acuerdo del bowl en el que la hacía, era un bowl amarillo de plástico y yo no veía la hora de poder agarrar un poquito de masa para hacer las tiras de la pasta frola. Como que esos fueron mis comienzos hasta que me dejó hacer la masa a mí, hacer la pasta frola a mí y hasta que pude empezar a leer recetas de otros lados y hacerlas. Me apoyaron mucho en mi casa desde ese lugar de que mi mamá me compraba todos los ingredientes, me dejaba jugar. ¿Qué tipo de familia era ahí en Monte Grande, donde te criaste? Mi mamá, mi papá y mis hermanos mayores. Eran no sé, ninguno cercano a la cocina, salvo... nadie. Mi papá tenía una ferretería que sigue existiendo hasta hoy. Mi papá falleció, pero sigue mi mamá. Mi mamá ama de casa y trabajaba en la ferretería. Y mis hermanos, tengo hermanos más grandes que yo, que ninguno se dedica a la cocina. O sea que no había ni tíos ni Pero nadie. indudablemente, me doy cuenta por tu apellido, hay una herencia vasca importante. Sí, mi ¿no? abuelo era vasco y fui a un colegio vasco y comíamos, bueno, de hecho la comida vasca para mí es muy colegio vasco, importante. Al Euskalechea. El Euskalechea, muy conocido. Sí, que quiere decir casa vasca. Sí. Y para nosotros la comida vasca era muy importante porque íbamos a comer comida vasca todos los sábados de mi vida
bueno, ahora ya no, pero hasta los 18 que vivía con mi familia, comíamos comida vasca en distintos restaurantes. Pero que se especializaban en la comida Se vasca. especializaban en la comida vasca. ¿Y en el colegio aprendiste vasco o no? Solo el himno, que lo sé cantar en euskera, el himno vasco, pero que A es ver, el Guernica. decime, ¿te lo recordás todavía? Sí, pero no te lo canto, te lo digo. No, a ver si. Gernikako arbola, da beden katua, euskaldunen artean, guztiz maitatua. ¿Y qué quiere decir? Habla del Guernica, que es el único árbol que quedó en pie en ese bombardeo tremendo. Y bueno, esto no sé bien qué quiere decir, pero es como toda una canción en honor a ese arbolito que había quedado ahí solito. Como que En el medio representa de la ciudad. La fortaleza del pueblo vasco, que es, bueno, tengo muchas cosas del pueblo vasco en el sentido que esa cosa un poco terca tal vez, pero ¿Te reconoces? así obstinados, como- trabajadores. ¿Y cómo influye eso en la cocina vasca, en tu cocina? Y en el ajo, por ejemplo. Para mí el ajo es una cosa fundamental que no puede faltar en casi ninguna de mis recetas. Hay veces que no le pongo ajo solo pensando en que a la persona, al otro puede no gustarle, pero si fuese por mi elección le pondría ajo a todo. Para mí el recuerdo de mi infancia es estos sábados de ir a comer con mi familia y, viste, las gambas al ajillo, ese ajito ahí con pimentón y aceite de oliva y comerlo en un pan desde muy chiquitita, que por ahí no es un sabor tan tradicional. Creo que el ajo de la cocina vasca me influenció mucho. ¿Y qué es lo que caracteriza en particular, además del ajo, a la cocina vasca? Bueno, es una cosa, encima, en su momento no tanto, pero ahora te diría que es una de las cocinas más importantes a nivel mundial, la cocina vasca. Se destacó por encima de la cocina francesa. Hasta los 80s la cocina francesa tenía ahí captada a todas las miradas del mundo y la cocina vasca rompió con eso. Por eso te diría que cambió. Para mí, la cocina vasca de mi infancia era el ajo, el aceite de oliva, los pescados de muy buena calidad. Y ahora tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver, sí, con una materia prima increíble. O sea, en el País Vasco se consiguen, bueno, frutos de mar y pescados de increíble calidad, pero también verduras y demás. Y cocineros muy investigadores que están todo el tiempo buscando la perfección y buscando nuevos métodos para llegar a la perfección, como Berazategui, como Arzac, como Andoni, que tiene Mugaritz. Son cocineros que se destacan por Hubo un eso. cocinero vasco que estuvo en la televisión argentina también muchos años, ¿no? Arguiñano. Arguiñano, lo amo con toda mi alma. Fui al restaurante de Arguiñano porque hace unos años fui al País Vasco a pasear y a comer. Y sí, es un cocinero que transmitía, yo lo quiero mucho porque transmitió mucho amor por la cocina acá a los argentinos y con mucha alegría. Él tenía algo muy suelto, muy desenfadado, de no tenerle miedo a la cocina, sino de disfrutar cocinando, que es un poco también un mensaje que yo quiero transmitir. Y él sigue allá teniendo su restaurante y le sigue yendo muy bien. Bien, ¿qué decías que cambió la cocina vasca que ahora... No, o por lo menos para mí, ¿no? La cocina vasca, cuando yo era chica, para mí era solamente el aceite de oliva, el ajo y el pimentón, pero ahora tiene que ver con una cocina muy refinada, que busca la perfección de cada etapa y de cada procedimiento y la perfección de los ingredientes. Los cocineros, por ejemplo, en Mugaritz tienen su propia huerta, buscan mucho la perfección de esa materia prima y que esa materia prima venga del kilómetro cero, que no sea una materia prima que venga de lejos, que sea de ellos, de su terruño. ¿Y conoces en Buenos Aires restaurantes vascos que cumplan con esas normas? Bueno, no sé si tanto, ¿no? No sé si llegan a tanto, pero sí hay un montón de restaurantes vascos buenísimos, como recién estábamos hablando de Iñaki, como hay un lugar que se llama Zagardi, que está muy bueno, que hacen los clásicos pinchos, ¿no? Que uno puede disfrutar en el País Vasco, que es algo muy clásico. Y hay algunos lugares que me recomendaron en zona sur. Bueno, hay muchos vascos también de zona sur, que todavía no fui. Pero no sé si este precepto que te estoy contando de la nueva cocina vasca, Claro. sino más lo clásico. Volviendo a Montegrande, cuando iniciabas tu vocación, se desarrollaba tu vocación, ¿cuáles fueron los momentos en los que notaste que ibas a dedicarte a estudiar gastronomía? Porque en realidad vos estudiaste diseño de imagen y sonido. ¿Cómo fue eso? Que querías una cosa pero estudiaste otra. Creo que dudé de mi vocación porque en mi familia no había ningún cocinero. Si bien a mí me encantaba cocinar, cocinaba todo el día, todo el mundo creía que yo me iba a dedicar a eso, pero
en ese momento las cocinas eran diferentes a las cocinas de ahora. No había cocineros tan famosos como hay ahora, entonces no me parecía algo muy glamoroso. Tampoco tenía que ser glamoroso, pero me daba miedo estar en una cocina encerrada. Entonces dudé de mi propia vocación, dudé de que disfrutara tanto de cocinar y dije, bueno, esto lo reservaré para los fines de semana y voy a estudiar otra cosa que me gusta mucho también, que era el cine, y me puse a estudiar diseño de imagen y sonido. Yo creo que lo que a mí me gusta de cocinar es que trabajo con las manos. Y en diseño de imagen y sonido no trabajaba con las manos, trabajaba con la cabeza. Bueno, nos juntábamos trabajos en equipo, a grabar cortos. Pero yo necesitaba cocinar. Y pasaron 2 o 3 años de estudiar eso, de dedicarme a trabajar en publicidad. Y el llamado otra vez fue cuando nos juntábamos a hacer cortos con mis compañeros de la facultad y el momento que yo más disfrutaba era hacer el catering para ellos. Entonces ahí dije, claro, no, yo extraño cocinar y me anoté en la carrera de gastronomía mientras hacía la otra carrera y cuando fui por primera vez, ahí dije, estoy en el lugar correcto porque fui por primera vez a tomar la clase y hablaban seriamente de cómo hacer una sopa. Y yo no podía creer que hablaran con esa seriedad en un marco tan de escuela y 2 horas hablando de cómo hacer una buena sopa, que era la base de toda la cocina. Y ahí dije, estoy en el lugar que tengo que estar. O sea, estoy compartiendo con la gente que me interesa un mismo Para quien le amor. interese aprender cocina, ¿recomendarías ir a una escuela, a un instituto como el de gastronomía? Sí. ¿En qué consiste? ¿Tienen materias, cursos? ¿Cómo es la formación? Las materias, bueno, yo recomiendo mucho la escuela de gastronomía porque te da una base sobre la cual después vos podés crecer. Hay muchos cocineros autodidactas que son súper talentosos, pero es mucho más difícil el camino del autodidacta. La carrera te da, es como aprender a leer y a escribir. Listo, aprendiste más o menos a leer y a escribir y es mucho más fácil después. En general tenés materia de cocina 1, que es cocina básica, pastas y salsas. Para el que no está en eso se ríe porque parece un chiste, pero bueno. Hay una materia que se llama hay una materia que se llama pastas y salsas, hay una materia que se llama pastelería, panadería, cocina asiática, cocina italiana, y así vas avanzando, ¿no? Eso ponerle es el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre tenés cocina 2, tenés seguridad e higiene, que eso es muy importante. ¿Y te quedan previas? aprenderlo. Por ejemplo, me quedó previa salsa. Sí, obvio, te puede quedar previa. Sí. Yo era bastante buena alumna, así que no me quedaba previa, pero sí, te puede quedar previa y después no podés rendir pastas y salsas 2 si no la diste bien la 1. Pero ¿y por qué te reprueban? Porque la salsa no te... ¿Cómo es? ¿Teoría o práctica? Sí, es las dos cosas, teoría y práctica. La teoría es la teoría francesa. Los franceses fueron muy piolas porque lo que hicieron fue ordenar toda la cocina, ¿no? Era todo un caos y ellos dijeron, bueno, no, hay 2 salsas madre, de esas salsas derivan 5 y así como que fueron ordenando todo. Entonces te enseñan esa teoría y después te enseñan práctica. Entonces te toman la parte teórica de todas estas cosas que tenés que saber, inclusive hay cosas químicas en el medio, ¿no? De, qué sé yo, bueno, no, en este momento no me viene ninguna, pero cosas químicas con cosas de historia y demás. Y después la parte práctica, que es hacer una pasta. Por ejemplo, cuando haces el examen final de panadería, lo más temido es que te toque hacer cremona, porque tenés que hacer el hojaldre de la cremona, tenés que darle la forma a la cremona, cortar la cremona, darle la forma, mandarla al horno, que crezca pareja, que no se desarme. Y se da, en esos estudios, se da lo propio de una carrera, que es que te toman examen escrito Sí, o oral. También, sí. Y que no puedes copiarte. Por supuesto que no. No. La parte divertida es que parece todo en chiste, ¿no? Porque estamos hablando de medialunas, de cremona, de facturas, pero en realidad es en un marco de mucha seriedad y de que no te puedes copiar y de que realmente si contestás mal o cortito, desaprobás y tenés que volver a rendirlo, y son carreras que no son baratas, entonces si te quedás en la carrera porque no aprobás, tenés que seguir pagando y es algo que no te conviene. ¿Y hay libros para estudiar? ¿Dan material, bibliografía? Sí, dan bibliografía. ¿Qué se lee? A mí, que venía de la UBA, lo que sí me pasó y me sigue pasando, y tengo un interés por de alguna manera modificar eso, es que no tiene tanto contenido de bibliografía y tanto contenido teórico como yo hubiera esperado. A mí me hubiera gustado tener mucho más conocimiento y que la escuela me parece que es el lugar ideal para hacerlo, de historia, de sociología, de antropología.
Me parece que la cocina no se tiene que tomar a la ligera, que es algo que cada vez le encontramos más profundidad, y toda esa profundidad yo todavía no la encontré en un instituto de gastronomía. La encontré afuera porque la Universidad de San Martín tiene un posgrado de antropología alimentaria, que está buenísimo, que lo da Patricia Aguirre, que es una antropóloga que yo admiro mucho, y tomé ese curso aparte, pero siento que todo eso tendría que poder volcarse a las carreras de gastronomía. Y brevemente, ¿en qué consiste la antropología alimentaria? Y en ese curso lo que estudiamos fue cómo influyó lo que comimos para devenir lo que somos ahora. Cómo desde monos nos fuimos convirtiendo a través de lo que íbamos encontrando para comer y cómo fuimos cambiando nuestros hábitos en función de la comida para convertirnos en lo que somos ahora. Por ejemplo, cómo la agricultura cambió completamente el modo de comer. Cuando dejamos de movernos nómades para todos lados porque el hombre descubrió que si plantaba una semillita crecía y en función de eso podía copiar trigo durante todo el invierno y tenía para comer eso, bueno, dejaron de salir a cazar animales. Bueno, cambió mucho la forma de vida y cada una de esas cosas influyeron mucho en lo que somos hasta hoy. Y me parece que todos esos conocimientos estaría buenísimo que se puedan dar en las escuelas de gastronomía. Jimena, recién te referías a cuando los cocineros se pusieron de moda. ¿Cuándo y por qué se pusieron de moda? No sé cuándo y por qué, o sea, no sé por qué, seguramente, y creo que hubo una revolución más o menos llegando al año 2000, diría yo, que fue el cambio. ¿Te acordás cuando antes, por ejemplo, mirábamos Utilísima y era un perfil de cocineros, especialmente cocineras más vinculadas al ama de casa, ¿no? Utilísima, estaba Choli Berretiaga, que la amo con toda mi alma, pero era otro perfil, tenía más que ver con enseñarle a una señora cómo alimentar a su familia, estaba ligado a otra cosa. Y de golpe apareció el canal Gourmet, aparecieron cocineros que eran cocineros de restaurantes y te enseñaban cómo hacer un plato de restaurante, era vinculado al ámbito profesional, no al ámbito de la casa. Y creo que eso fue un cambio un cambio de punto de vista, que estuvo interesante, y se pusieron de moda los cocineros. ¿Refleja un cambio cultural? ¿Es un cambio que vino de afuera? ¿Es un cambio interno? Creo que pasó a nivel mundial, así que tal vez vino de afuera o tal vez, bueno, fue como algo que tenía que pasar en todo el mundo. No sé bien a qué se debe, pero es algo que sin duda está pasando en todo el mundo. Pero esos cocineros de restaurantes se pusieron de moda, se convirtió en una figura que otras personas admiraban y que otras personas decían, yo quiero ser como Fernando Troca, por ejemplo, ¿no? De verlo en el canal Gourmet, como Narda Lépez. Para mí Narda fue disruptiva porque ella cambió justamente esa forma de ver a la mujer en la cocina. No era una mujer que cocinaba para sus hijitos, era una chica que cocinaba en un restaurante y te enseñaba a cocinar desde otro lugar. Y a mí eso me fascinó. Y además hubo como un aprendizaje del consumidor. El consumidor empezó también, a propósito de esos cocineros, de esos programas, a querer probar otra cosa, a exigir un poco más, mejor calidad, salirse de la rutina de la comida, ¿no? Totalmente. Creo que todo ese furor que hubo y que sigue habiendo con los cocineros puede resultar agotador. Yo siento que puede resultar agotador para la gente y para mí también como cocinera. Es como que siento que va a explotar en algún momento, pero... ¿Qué va a explotar? ¿En qué sentido? Y que no puede, no sé cuánto más va a durar ese furor de los cocineros. No puede haber tantos cocineros famosos. No, como que la gente se va a cansar, pero bueno, creo que ayuda en un punto a que haya más conciencia de lo que comemos. Y creo que eso hace que evolucionemos todos como sociedad, porque la comida es una parte re importante de la sociedad. Y creo que eso nos hace estar más atentos. Aparecen cosas locas como la empanada en frasco, que mucha gente polemiza al respecto, pero creo que hacen que, más allá de eso, que por ahí son errores o cosas que suceden, vayamos creciendo y pensemos en distintas posibilidades para las empanadas, o pensemos en,
no sé, carnes autóctonas para usar, diferentes carnes, no siempre lo mismo. Y además aparecieron cocineros investigadores, ¿no? Sí. Recién nombrabas, o antes nombrabas a Arzac. Sí, exactamente. Tipos que han inventado la famosa cocina molecular, ¿no? Exactamente. O Ferran Adrià, que fue súper importante. Y son cocineros que hacen una cocina que entiendo que puede no ser tentadora, ¿no? Cuando uno tiene hambre no es que dice, uy, quiero comerme algo de cocina molecular. No suena tan tentador. Pero son cocineros que están llevando todo el tiempo a... Viste que en la ciencia se habla todo el tiempo de la frontera del conocimiento, que es un concepto que me parece muy interesante, y siento que ellos como cocineros llevan todo el tiempo más allá, estiran todo el tiempo más allá la frontera del conocimiento gastronómico, porque descubren nuevos métodos de hacer cosas que hasta antes no existían. Y bueno, creo que eso es muy importante. ¿Y te ha tocado ir a esos restaurantes donde hay 8 pasos y se prueba ese tipo de comida? ¿Alguno de los famosos? Sí, no tanto afuera porque son carísimos y no quiero gastar tanta plata en eso, pero sí acá lo he hecho. ¿Y en qué consiste? Porque primero la gente se asombra de que sean porciones muy pequeñas. Sí, son porciones muy pequeñas. ¿Y por qué tienen que ser pequeñas? Bueno, en un punto son pequeñas porque como son 8 pasos, si fuesen grandes no lo tolerarías. De hecho, claro, pero podrían ser menos pasos. Podrían ser menos pasos, pero la idea del cocinero es justamente sacarte a pasear o tener una oportunidad para mostrarte muchas cosas. Por ahí el cocinero te quiere mostrar un vegetal, una sopa, un pescado, una carne, un cerdo, 2 postres y no lo podría hacer en un plato tradicional. Y por ahí te lo quiere contar en el orden que él quiere, ¿no? Si vos vas al restaurante y vas a pedir un plato, 2 platos, depende del hambre que tengas, una entrada, un principal o simplemente un principal, y vas a pedir el que vos quieras. Y el cocinero te quiere mostrar su camino. Claro, el cocinero se convirtió casi en un artista. Sí, totalmente. En un artista plástico que inclusive en la presentación de los platos tienen colores y texturas, ¿no? Sí, y a mí también me pasa, yo lo asocio mucho con la música, también a la cocina. Me gusta mucho ir a escuchar, vamos mucho a conciertos con mi marido de música clásica y demás, y no sé por qué siempre que veo todas las orquestas pienso en una cocina, pienso en esa orquesta, viste que los ves a los violinistas que recién empiezan y decís, uy, le falta como 1 hora y se van a agotar, pero pienso que son como los cocineros que están empezando el servicio. Los ves como y si tienen que llegar a un punto. En vez del violín tuvieran un palo de amasar y ya empezaron a amasar. Sí, yo los veo como cocineros, como que están todos yendo hacia un mismo lugar. Pero también, por ejemplo, en un músico, ¿no? Cómo piensa una obra, la piensa en un orden y te quiere llevar por diferentes... Al pianista lo ves amasando, sí, ¿no? Yo lo veo ahí, yo veo a todos cocinando. No, pero un músico te quiere llevar como por diferentes emociones, ¿no? Empieza más tranquilito, después de golpe todo se pone loco y se pone mal y la música está súper fuerte y después vuelve a bajar. Y un poco con el menú de pasos un cocinero quiere eso, quiere sacarte a pasear y empezar despacito con unos vegetales, te lleva arriba con un pescadito y después viene un sabor más intenso, después viene un helado para barrerte la grasa de un cerdo y después viene otro postre de chocolate, por ejemplo. ¿Y cómo te llevas con el lenguaje que usan algunos de esos cocineros? El colchón de verdes la con... espuma de papa, la espuma de papa que termina siendo un puré. Sí, claro, sí. O como, digamos, alguien que dice la carne ensobrada en mezcla de huevo y astillas de pan que termina siendo una milanesa. No, las cosas que tienen nombre propio se tienen que llamar con su nombre. La milanesa es la milanesa, una sopa es una sopa, un puré es un puré. Yo creo que como todo, deben haber cocineros que fueron muy talentosos en inventar nombres y después otros cocineros que quisieron copiar ese talento y no salió bien y ya después devino en esta bola de malos nombres. Pero no, me gustan más los puristas. O ahora se usa mucho otra cosa, la tendencia ahora es, no sé, por ejemplo, que un plato tiene pescado, puerro y papa, ponele. Entonces ahora es pescado más puerro más papa. Como llegamos a la síntesis total a causa de tanta palabrerío en la gastronomía. Claro, pero en tu estilo, según el libro que acabas de publicar, vos sos muy directa, vos sos como al pan, ¿no? Sí, trato de serlo y también porque el libro está dirigido a un público que
masivo en el sentido de que no quiero que sea para cocineros. No es un libro para cocineros, es un libro para cualquier persona que quiera cocinarse algo rico en su casa a la noche. Y a esa persona no le puedo hablar en un lenguaje complicado. Le quiero hablar en un lenguaje directo, fácil, porque justamente quiero que sienta esa receta como algo posible, no como algo complicado. Entonces creo que un lenguaje simple acerca. Y vos cuando tenés que salir a comer entre la elección de los 8 pasos y las porciones pequeñas o un bodegón que te ofrece una milanesa napolitana. Ay, creo que el bodegón. Igual creo que para cada ocasión existe un restaurante, ¿no? Porque hay miles de millones de tipos de restaurantes y formas de ir a comer. Hay veces que está buenísimo comerse una bondiolita en un carrito de la costanera y hay otras veces que está buenísimo ir a un bodegón con amigos y hay otras veces que tenés una cena romántica y es lindo también darse la oportunidad de experimentar algo diferente en el paladar. Y vos que sos cocinera y conocés a los cocineros, ¿sos de seguir alguno en el sentido de si alguien está cocinando en un restaurante, de ir a comer a ese restaurante? ¿Quiénes son los cocineros que admirás? Uy, un montonazo, admiro un montonazo. Narda hace mucho esto de ir a diferentes restaurantes a cocinar, así que en general si puedo voy a todos esos que va. Admiro mucho a Fernando Troca, lo admiro muchísimo. Admiro mucho también a una nueva camada de cocineros como Leo Lanusol, Augusto Mayer, Mariano Ramón, Julieta Oriolo, Tomás Di Lello. Son cocineros jóvenes que me gusta mucho el tipo de cocina que están haciendo, que en general se basa en, y parece muy trillado, pero no lo es cuando comes la comida de ellos, que se basan en el producto. Buscan el producto que está bien en ese momento de la temporada, se comprometen mucho con conseguirlo y le hacen honor. Jimena, ¿existe la cocina argentina? Sí, existe, pero es difícil de englobar y sintetizar porque creo que es una comida que los argentinos somos muchas cosas, entonces en consecuencia es una cocina muy diversa. Los argentinos somos mezcla de inmigrantes, entonces es importantísima la cocina de los inmigrantes en nuestra cocina argentina. Las pastas, que son distintas acá que en Italia. Por ejemplo, los sorrentinos se crearon acá, no se crearon en Italia. O un postre súper clásico como la tarantela, que suena italianísimo, no se creó en Italia, se creó acá. Entonces, en consecuencia, es parte de nuestra cultura argentina. Pero también preparaciones súper clásicas autóctonas, como la humita en chala o en olla, como el locro, como... bueno, muchísimas preparaciones, el cabrito al asador, el cordero en diferentes versiones, el yopará, que es un guiso típico de la región del litoral. Yo viajé mucho por el país y en eso me considero muy afortunada y pude conocer las cocinas de diferentes provincias y también me di cuenta que la cocina argentina a veces siento que está en las casas. Yo digo que es una cocina de puertas adentro. No la conseguís en los restaurantes. Cuando vas a comer afuera en algunas provincias, me pasa que voy a comer afuera y me encuentro cartas un poco complicadas como escuchábamos antes, como hablábamos antes. En vez de encontrarte el típico guiso de papa verde de Jujuy, por ejemplo. Entonces es una cocina muy diversa y difícil de definir y de englobar, pero existe. ¿Y por qué no tenemos la posibilidad de exportarla, así como nosotros recibimos la cocina peruana que se puso tan de moda? Sí. ¿Por qué afuera, cuando uno tiene la oportunidad de viajar, no existe la cocina argentina? Yo creo que nosotros todavía estamos en formación, estamos encontrándonos y estamos terminando de definirlo, o por lo menos de sintetizarla. Por ahora es muchas cosas sueltas y necesitamos sintetizarla. La cocina peruana es una cocina que tiene muchos más años que la nuestra y siento que ya está como muy
muy fácil de llevar y de transportar a otros países. Y también encontré un portavoz muy importante que fue Gastón Acurio, que fue un gran difusor de la cocina peruana. Nosotros tenemos los nuestros. Francis Mallmann es un gran difusor de la cocina argentina en el mundo. De hecho, ahora está abriendo restaurantes en Francia, en Miami, y en esos restaurantes hace cocina argentina. Claro, pero cuando se habla de cocina argentina afuera se la relaciona con la carne. Sí, sí. O la parrillada o la carne y las empanadas, digamos, Sí, ¿no? sí. Creo que va a ser un proceso. Y justamente esto que hablábamos de que haya más cocineros en la tele y que se hable más de la cocina y todo eso, va a ayudar a que ese proceso siga su camino de que nos encontremos con una identidad gastronómica y que la podamos llevar más allá, como decís vos, de la carne y el asado, que sí, cuando uno se encuentra en restaurantes, me acuerdo que en Holanda había un montón de restaurantes argentinos, encontré un montón, pero siempre son carne, parrilla, y no trasciende tanto por ahí el locro, la humita y esas cosas que están buenísimas y que sería genial que se pudieran contar. Cuando hablamos de los cocineros de la tele, también para los interesados en seguir la carrera, seguramente muchos chicos jóvenes que ven el programa les gustaría, hay que aclararles también que ahí están los cocineros de la tele, pero están también los cocineros de restaurante Sí. y que que es una vida muy sacrificada conducir una cocina. Sí. ¿Te tocó hacer eso? Me tocó trabajar en una cocina, en varias cocinas, no me tocó conducirla porque entré a Cocineros Argentinos siendo chica, tenía 25 años, así que no había llegado a conducir una parte de la cocina sí, pero no una gran cocina. Es una tarea ardua, por eso hay que amar la cocina, ¿no? Por eso se dice que en general la gente que trabaja en cocina es porque realmente la amás. Es complicada porque son muchas horas, porque trabajas los fines de semana, porque trabajas de noche, cambias tu vida. Claro, no, y además cuando trabajas en un restaurante popular, digamos, que tiene mucha cantidad de comensales, tenés que dirigir un equipo, cada uno tiene que saber hacer bien su tarea y los platos tienen que salir todos juntos, no pueden salir uno ahora y otro. Es y una además, orquesta. Como una orquesta. No, y además de pronto el restaurante está vacío a las 8 de la noche y a las 9 está repleto. Sí. ¿No? Eso pasa y es muy estresante y yo recuerdo perfectamente la sensación de estar en el restaurante y que llegue ese momento que viene todo tranquilo y decís, bueno, estamos perfectos, tengo todo preparadito. Y cuando empieza a llegar toda la gente junta y tenés todas las comandas, yo me acuerdo del momento de decir, me quiero ir a mi casa ahora. O sea, no lo voy a poder hacer, no vamos a poder con esto. Y bueno, después lo vas solucionando y siempre hay problemas en el camino. Y en esos casos, si estudiaste para hacer comidas muy delicadas y que le guste mucho a una persona y preparadas y demás, cuando tenés que preparar para tanta gente, ¿es posible mantener la calidad? Sí, es posible y lo más importante, tu aliado ahí es la preparación, lo que los cocineros llamamos la mise en place. La mise en place quiere decir que tenés que tener todo preparadito, por ejemplo, ¿no? Si tenés que servir unas mollejas al verdeo, por decir cualquier cosa. Vos tenés ya las mollejas precocidas, ya cortaditas, tenés tu salsa de verdeo lista. Entonces, cuando viene el comensal y te las piden, vos lo único que haces en ese momento es calentar la sartén, doblar las mollejas y agregar la salsa, sale. Si vos no tenés todo eso listo, sonaste, está frito, el comensal va a comer a cualquier hora y probablemente coma mal porque la salsa no va a estar rica, porque la estás haciendo a último momento, porque la molleja no va a estar en su punto. Entonces, para el cocinero es fundamental la preparación previa. Y hablando de preparación, ¿cómo te llevas con estos nuevos estilos de carnes que serían añejadas? Sí, están buenísimas. A mí me gustan mucho. ¿Esto cómo es que es un descubrimiento nuevo? En realidad se hace hace mucho tiempo, lo hacen mucho afuera. Por ejemplo, en Nueva York hay un restaurante que se llama Peter Lager, que lo viene haciendo, no sé, te diría hace 30 años. ¿Podés explicar en qué consiste? Consiste en guardar una carne a determinada temperatura y determinado porcentaje de humedad. Entonces la carne de ese modo se añeja, digamos, como un vino, cambia su sabor y cambia su textura, se ablanda. Entonces, ¿Cualquier carne? Sí, cualquier carne, cualquier carne. En general acá se está haciendo con carne vacuna, con bifes, con tren de bife, se hace con el hueso y todo. Bueno, en Restaurante Elena lo hacen muchísimo en el Hotel Four Seasons. Y lo que hacen es eso, tienen cámaras
que tienen determinada temperatura, temperaturas bajas obviamente, nunca va a ser una temperatura alta porque la carne se pudre, y sucede un proceso de transformación dentro de la carne por esa temperatura y por ese porcentaje de humedad, que la carne va cambiando su sabor y va cambiando su textura. Para mí quedan deliciosas. Es un sabor diferente y es una textura diferente, y si a un gaucho de La Pampa le haces probar eso, bueno, le va a costar al principio porque es un sabor completamente distinto al que está acostumbrado de siempre, pero sin dejar de saber a carne, naturalmente. Sin dejar de saber a carne, naturalmente, pero como te digo, es eso de la frontera del conocimiento. Es un método nuevo gracias a la tecnología, que es poder poner una carne, como hablábamos, en una temperatura y en un porcentaje de humedad, que hace que cambie la textura y el sabor de un alimento, y para determinados paladares se convierta en algo mejor. A mí me gusta mucho, no sé si me gusta más, me gusta una cosa y me gusta otra. Claro. Y por último, Jimena, me gustaría saber, cuando vos salís a comer, ¿qué tipo de plato elegís y digamos, más allá de elegir el restaurante, tener ciertas garantías, qué tipo de plato te gusta comer? ¿Y por qué? Ay, me gusta todo. Yo tengo un problemón porque me gusta todo. Pero tengo entendido que te gusta mucho el dulce de leche. Sí, mucho dulce de leche. ¿Te gusta mucho el arroz? Muchísimo el arroz. Bueno, tengo esa influencia de la comida vasca, que si voy a un buen restaurante vasco me encanta un buen arroz con mariscos, me encanta. Me gusta mucho el pescado, así que si voy a comer en un lugar que sé que hay buen pescado, probablemente pida eso. Porque si bien cocino en casa pescado, pero en Buenos Aires no tenés tantas pescaderías buenas cerca, entonces es algo que como menos. Y una buena carne también. Pero más bien me decido por lo que voy a pedir según el lugar en el que estoy y sé en qué se especializa. Claro. Y por último, también para los oyentes y los interesados, ¿por qué razón recomendarías cocinar, además de por comer rico? Uy, primero que es una experiencia hermosa conectar con la comida. Podés poner tu mente, no sé, para mí es medio como meditar, ¿no? Te pones a cocinar y te distraes por un rato, te olvidas de los problemas, para mí es algo hermoso. Y seguramente comas más sano que si pedís comida, que si comes algo que está procesado o frisado, y que si vas a comer afuera. Vas a comer buenísimo afuera, pero obviamente que el cocinero, para que sea más rico, le va a poner más grasita, más manteca, más aceite, y vos en tu casa por ahí no puedes comer eso todos los días. Entonces seguramente vas a comer más sano. Lo que sí hemos disfrutado mucho, no comimos mucho, pero disfrutamos y nos diste mucho estímulo para disfrutar de la comida y de tu conversación. Gracias, Jimena. Muchísimas gracias.